Para explicar mi base de datos voy a comenzar a raíz de dos preguntas. ¿Qué es un sistema de administración de base de datos y qué es una base de datos? ¿Qué es un sistema de administración de base de datos? Es un conjunto de componentes que soportan la adquisición de los datos, diseminación, mantenimiento, consultas y formateo. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Un ejemplo que podemos dar es una biblioteca, puede ser considerada una base de datos que está compuesta por documentos, textos impresos en papel e indexados para su consulta. Para empezar con nuestra base de datos, lo primero que vamos a hacer es realizar nuestra tabla. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un conjunto de filas y columnas bajo un mismo nombre que representa un conjunto de valores almacenados para una serie de datos. Por ejemplo, la información de todos los clientes en una base de datos se almacenará en una tabla que la llamaremos clientes. Una vez creada nuestra tabla, lo que vamos a ir haciendo es ir completando los campos. ¿Qué son los campos? Son una de las columnas de la tabla. Identifica una familia de datos. Por ejemplo, damos el de la tabla de incidencia, el nombre de campo es el ID de ticket. Bueno, una vez creadas lo que son las tablas y los campos, vamos a ir a completar los campos con sus respectivos datos, es decir, los registros. Bueno, ¿qué son los registros? Los registros corresponden a cada una de las filas de las tablas. También las podemos llamar como tuplas. Configurar nuestras tablas con los tipos de datos. Los tipos de datos podemos encontrar dos opciones. Tenemos los numéricos, que son aquellos los que se pueden realizar cálculos aritméticos, y los que son alfanuméricos, que son los que contienen caracteres alfanuméricos y numéricos. Bueno, la llave primaria o la clave principal, como la conocemos nosotros, es el diseño de las bases de datos relacionales. La clave principal es un campo o una combinación de campos que identifican la forma única de cada una de las filas de las tablas. Bueno, la máscara de entrada son las que nos permiten que los datos de las personas ingresen a la base de datos que mantengan en un formato correcto. Modelo entidad-relación. Bueno, una entidad es un conjunto de datos sobre un tema al que se puede acceder de forma conjunta. Puede ser representado por una persona, un sujeto, un lugar, una cosa y un suceso. Una relación es el vínculo entre dos o más entidades al que se describe alguna relación entre las mismas. Bueno, en este caso yo voy a dar el ejemplo de la relación con la tabla de cliente. En el caso los campos DNI cliente hace relación con la tabla de incidencia, que es el DNI de cliente. Y luego con el DNI de técnico hace su relación con la tabla de técnico con el DNI de técnico. Por último vamos a realizar lo que son los formularios y los informes. Para poder generar los informes y los formularios, lo que debemos tener es realizada la tabla completa con sus respectivos campos y sus respectivos registros y con sus relaciones. Una vez que tenemos todo, lo que vamos a hacer es ir a seleccionar la tabla que deseamos generar el formulario o el informe y le vamos a poner. Seleccionamos la tabla, por ejemplo, clientes, vamos a ir al menú de crear y vamos a buscar la opción de formularios. Y lo mismo para generarlo de informes. Vamos a seleccionar la tabla de cliente, vamos a ir al menú crear y vamos a posicionarnos en formularios. Y una vez creados nos van a salir todos los formularios y los informes que nosotros deseemos hacer con sus respectivas tablas. De base de datos. En este caso es el administrador de la base de datos, es un profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsables de sus aspectos técnicos, tecnológicos, científicos y legales en las bases de datos. Un ejemplo de esos, me doy como ejemplo a mí misma, que soy la administradora de mi propia base de datos
que soy la encargada de cargar los datos y de ejecutar las bases.